Hola, buen día. De nuevo acá en el rincón de la biblioteca. El- para contarles, empezar a contarles esta historia de un adolescente que dormía un sueño ficticio. Ese adolescente que inspiró la foto, que ya en un video anterior conté su historia, y es la foto que está en la portada de este canal. Bajo mi mirada porque hoy sí, para contar este caso llamado Caso Miguel, me voy a acompañar de un mate. Bien, el- empiezo así, bien, porque van a ser seguramente en varios videos. Fuimos advertidos en el DOE por los distintos profesores y profesoras que no sabían cómo resolver una situación de un estudiante que ingresaba a la clase y se ponía a dormir como si tuviera un sueño profundo sobre el banco. Y además también, por lo general, acompañado con el gesto de cubrirse con la capucha. Y hasta en los días que había evaluación y todo, entregaba la evaluación sin hacer. Bueno, y los docentes no se explicaban, intentaban despertarlo, eh, había otros tipos de intervenciones, el llamarlo, despertarlo, eh, intentar con sus compañeros, pero persistía en la misma postura. Lo llamativo era que cuando llegaba el recreo, Miguel salía del aula, interactuaba sin dificultad, es más, tenía ciertos rasgos de líder, él era seguido, era saludado por compañeros, compañeras de otros cursos, y eso generaba más inquietud, más preguntas. Bueno, llegan con la inquietud al DOE, entonces resolvemos que lo primero era tener un espacio para conversar con él. Tenemos una entrevista, lo vemos físicamente, si bien ya era un adolescente de primer año, era de contextura pequeña, muy preocupado por su estética, en particular por su cabello, y contestaba lo mínimo y necesario. Era agudo a veces con su mirada, se lo notaba inteligente, pero bueno, le dijimos después de esa conversación, en esa entrevista, que bueno, que si hablábamos sobre si había dificultad del sueño, habíamos pasado la pandemia, cuando tantos adolescentes y tantas adolescentes habían cambiado su sueño, su ritmo vital, y por lo general muchos nos contaban que vivían de noche, que estaban conectados y conectadas, pero no era el caso. Bueno, le dijimos, mirá, bueno Miguel, si esta actitud persiste, vamos a entrevistarnos con tu familia. Bueno, y eso pasó. Miguel persistió con su actitud de ese sueño profundo en el aula, que era la razón que él daba. Tengo sueño. Era la única explicación que daba. Entonces citamos a la familia. A la entrevista concurrió solo el padre, porque la madre se excusó, por trabajo estaba en una ciudad de Europa. El padre accede a la entrevista y nos comenta que, que todas las posibilidades que nosotros manejábamos como posibles de que un estudiante tuviera sueño y durante las horas de clase no existían. Nos decía, no, Miguel duerme bien, se acuesta a un horario prudente, no toma medicación psiquiátrica, que pudiera ser otra causal, no tiene trastornos del sueño, pero nos cuenta que Miguel y su hermano, que estaba cursando tercer año, del cual teníamos esa información, que son sus hijos adoptivos, y que tanto Miguel como su hermano son hermanos de sangre, y que además tienen
otros hermanos y por parte de esta misma madre, con los cuales tienen un contacto, se visitan, y que Miguel es el menor de todos, también de sus hijas, porque el señor, el papá de Miguel, nos comenta que tuvo un matrimonio anterior y tiene dos hijas mujeres. Y también nos dice que cuando vienen de visita, tanto sus hijas como cuando se visita con sus hermanos de sangre, lo levantan a upa y lo tienen como un niño, dice él. Aunque Miguel ya es un adolescente, a pesar de su contextura pequeña. Él reconoce, les hace gestos cuando nos cuenta esto, de que lo tratan como un niño pequeño. Pero también deja una duda porque dice que si bien lo tratan como el más pequeño de los hermanos, tuvieron el dato de que su mamá biológica había tenido y de nuevo familia y habían nacido dos hermanitas mellizas, a las cuales ninguno de ellos conoció, pero estaba el dato. Bien, eso en relación a la familia de Miguel y al lugar que lo ocupa en esa familia. Pero llega el día en que una docente ya no soporta más esta actitud de Miguel y le pide al preceptor que venga al DOE con urgencia para que hagamos alguna intervención. Entonces, bueno, estaba disponible, voy con el preceptor al curso, ingreso, no estaba sola la profesora, estaba con un practicante que estaba realizando su observación y anotaba todo lo que ocurría. Pero antes de contar cómo fue ese ingreso en el aula de Miguel y lo que ocurrió, voy a contar otra cuestión, porque entre los intentos también estuvo el intento de que la madre de Miguel lo viniera a buscar. La llamaron por teléfono desde la escuela. Acto seguido, la madre llama a la psicóloga de su hijo y la psicóloga de su hijo llama a una de las psicopedagogas del DOE. Y voy a leer la transcripción que hice de ese mensaje. Cambio los nombres, así como cambié el nombre de Miguel, voy a cambiar el nombre de la psicopedagoga. Dice así: hola Melissa, ¿cómo estás? Te iba a proponer si podíamos hablar unos minutos. Era por Miguel que me llamó la madre, me mandó un mensaje la madre, un poco preocupada. Ella estaba en el trabajo y la llamaron para que lo fuera a buscar porque se dormía en clase. Creo, lo que yo entendí es eso. Y bueno, ella me decía, ¿qué pasa ahí que no? ¿Por qué no lo pueden manejar en la institución? Eso quería hablar con vos. Si es algo que ya se sale de lo habitual y por eso llaman a los padres, o cómo es bien la cuestión. Yo le dije que igual lo hablen ellos con la institución, que pidan en el colegio una reunión. Bueno, eso también aconteció, una reunión con los padres. Pero en el siguiente video voy a contar lo sucedido en el aula y en otro próximo video esa reunión con la familia. Nos vemos.